Ok, vamos a hablar sobre el título de evidencia de interés criminalístico en el delito de acceso carnal violento en el proceso penal venezolano. En la situación objeto de estudio tenemos que el ser humano desde sus inicios ha utilizado el sexo para procrearse, crear lazos entre parejas por diversión o placer. Con el paso de los años el hombre comenzó a organizarse como comunidad y imponer controles sociales entre ellos mismos, lo que trajo consigo que el Estado comenzó a proteger la intimidad sexual, es decir, rechazar aquellas actitudes violentas contra personas para poder llegar al acto sexual. Este delito es uno de los más fuertes y más conocidos a nivel mundial y data de hace mucho tiempo. Con el paso de los años, la inclusión del derecho penal empezó a regular esta figura delictual, dándole un tratamiento más científico. Un agravante de esta situación es que existe un alto porcentaje de víctimas, las cuales el autor del hecho es un miembro de la familia, lo cual trae conflictos familiares. Inclusive hay ciertos casos que la víctima no denuncia, lo cual es un índice dudoso, porque se puede decir que el porcentaje que existe puede ser mucho mayor. El artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal establece que un juez no puede emitir un fallo sin motivar, sin explicar cómo tomó la decisión acerca de un hecho de acceso carnal violento. Porque tenemos que tener en cuenta que estas investigaciones son muy científicas y todo se basa en las evidencias, en las pruebas que se consiguen en el lugar de los hechos o de la víctima. La importancia actual de la criminalística nos va a dar la razón de ser de la existencia de la disciplina. Si explicamos que la criminalística comenzó a ser como una ciencia y se desarrolló como ciencia y en un futuro se ve como ciencia, nos da a saber que no pierde vigencia. La criminalística va avanzando como va avanzando el hombre en el mundo. Cada día que pasa es más avanzada, hay métodos nuevos, lo cual favorece mucho al proceso judicial a la hora de una investigación. Tenemos que, con todo esto que les he hablado, llegamos a unas siguientes interrogantes. ¿Cuál es la definición del acceso carnal violento? ¿Cómo se configura el delito de acceso carnal violento en Venezuela? ¿Y cuáles son las evidencias de interés criminalístico fundamentales en el delito de acceso carnal violento en Venezuela? Tenemos como objetivo general analizar las evidencias de interés criminalístico en el delito de acceso carnal violento en el proceso penal venezolano, y como objetivos específicos indagar sobre las evidencias de interés criminalístico el delito de acceso carnal violento desde el punto de vista médico, legal y criminalístico. Revisar la normativa legal vigente que regula las evidencias de interés criminalístico en el delito de acceso carnal violento. Interpretar cuáles son las evidencias de interés criminalístico que surgen en el delito de acceso carnal violento en Venezuela. Entonces, tenemos que en la justificación, la presente investigación se justifica que debido al alto índice de acceso carnal, de delitos de acceso carnal violento, se han hecho muchas investigaciones, pero se han enfocado más en la parte teórica, en la parte procesal, y no tanto en el enfoque criminalístico, que ese es nuestro interés principal. En la fase teórica, en la presente investigación documental, buscamos profundizar sobre el describir de la recolección de evidencia criminalística que mejore la determinación del escenario donde se desenvuelve el delito de acceso carnal violento, por lo que es necesario realizar una serie de definiciones que
a continuación se las voy a dar, que sería la evidencia, lesiones genitales y la violencia. Tenemos que, por evidencia, es la certeza clara y manifiesta de un acto ilícito que se realiza. En todo acto ilícito, en un delito, siempre va a quedar evidencias. En este caso, como estamos hablando del acceso carnal violento, las evidencias que podemos hablar se refieren a huellas, cabellos, mordeduras, una serie de evidencias que siempre quedan en este tipo de delitos, que el científico, el médico forense siempre va a tomar en cuenta a la hora de la investigación. Tenemos que en las lesiones genitales, en el área genital siempre se realizarán exámenes físicos en la parte genital externa, tanto como interna, para poder así determinar cuáles fueron las lesiones causadas por el autor del delito hacia la víctima. También cuando hablamos de lesiones genitales, el forense, el médico forense, encargado de hacer la investigación, también le realiza un examen exhaustivo a las partes perianal y anal de la víctima, para así determinar si las lesiones que tiene son causadas por el acto que realizó el autor del delito de acceso carnal violento, o fueron ya causadas anteriormente, porque eso también es muy importante que se sepa determinar si las lesiones que tiene la víctima fueron por ese acto o ya las tenía de hace tiempo. Y la violencia, que bueno, la violencia es la actitud que tiene un individuo hacia otro, eso lo sabemos, y la cual se puede definir como agresiva, haciendo referencia a que la violencia es un elemento innato del hombre que desarrolla por medio de la frustración. Entonces se dice que cuando hablamos de violencia en este tipo de actos es porque el autor del delito siente frustración al no poder acceder voluntariamente a tener sexo con su víctima. Entonces tenemos que es necesario definir la violencia sexual en este caso, porque eso es de lo que estamos hablando. Entonces, en el artículo 7 de la ley sobre violencia contra la mujer y familia se define como violencia sexual así como toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la persona a decidir voluntariamente su sexualidad, comprendida de esta no solo el acto sexual, sino toda su forma de contacto o acceso sexual genital o no genital. O sea, hablando de esto, y aquí se desprende la conducta sexual del autor del delito, que se divide en dos, en física y psíquica. Cuando el autor del delito tiene una conducta violenta hacia su víctima, físicamente le crea muchos daños que posteriormente a la víctima le van a crear problemas con su día a día. Pero el daño más fuerte que le crean a una víctima es el daño psicológico, el cual es muy difícil de superar e inclusive a veces no se supera. Por ello, este tema es muy delicado, porque el autor del delito siempre va a buscar conseguir el acto sexual por los medios que sea. Es necesario que se le dé ayuda psicológica a las víctimas para que puedan superar esto, porque la mayoría de las veces el daño físico es superado, pero no el daño psicológico. Tenemos que, bueno, definiendo el acto carnal, es el índice valorativo para la calificación del delito de violación, definiéndolo así como la condición para que exista este hecho. Cabe destacar que para que esté presente este delito de violación es necesario demostrar dos extremos: la violencia o amenaza y la consumación del acto carnal, porque eso es muy, muy importante. Si no se consuma
el acto carnal no se dio violación, así el autor del delito haya constreñido a la persona, pero si no se consumó el acto, no se podría hablar de violación. Entonces la violencia debe ser directa o inmediata en contra de la voluntad del sujeto pasivo, el cual, estando consciente, ejerce resistencia a realizar el acto sexual. Entonces, podemos hablar que en la mente del autor siempre va a buscar saciar el apetito sexual por el medio que sea. Tenemos en cuenta que la violencia siempre está presente en estos actos. Entonces, tenemos aquí que a la hora de la violación, siempre el autor del delito va a actuar con violencia y con amenaza, para así la víctima acceda al acto carnal. Inclusive a veces lo hacen por miedo, y bueno, la víctima deja que pase todo eso, inclusive crea resistencia, y el autor se aprovecha de eso para poder golpearla, aumentar más la violencia en el momento. La consumación del acto carnal, cuando se da el acto carnal, existen tres maneras de que se pueda consumar. Una es por medio de la vía vaginal, la vía anal y la vía oral. Por cualquiera de estas tres se puede determinar que se consumó la violencia sexual en la víctima. Entonces no es necesario que sea solamente vaginal, porque si fue una violencia anal, si fue una violación sexual, va a ser indiferente por cómo haya sido el acto. Que en las violaciones sexuales también se ha visto en hombres. Hablamos mucho de la mujer en estos problemas, en estos delitos, pero también hay hombres que son víctimas de violación sexual. La más frecuente es la violación anal. Y la consumación de otro acto sexual en este delito es también que el autor del delito a veces no usa sus propios genitales, sino que introduce objetos en la víctima, produciéndole el mismo daño psicológico y físico que bueno, eso en la víctima es igual como si hubiese sido el autor que lo hubiese hecho con sus propios genitales. Entonces, bueno, tenemos aquí que en la evidencia de interés criminalístico tenemos el diagnóstico médico legal, que como lo hablé hace un rato, que el médico forense siempre va a dar un diagnóstico para que el juez pueda emitir un fallo, para poder así basarse, como en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 22, establece que el juez no puede dictar un fallo sin motivar, sin justificar por qué lo ha tomado, y entonces el juez siempre se va a justificar con el diagnóstico médico legal otorgado por el médico que realizó la investigación. Y tenemos que también la prueba de extendido de secreción de fondo sacrovaginal, que es la que realiza el médico forense en la parte vaginal de la mujer, para encontrar así restos de espermatozoides y poder encontrar restos de lo que fue el acto sexual, para así determinar el ADN del autor del delito. Que esto se da más que todo cuando la violencia sexual se consigue al autor en flagrancia con la víctima, que es muy poco, porque siempre la mayoría de las denuncias de violencia sexual se da solamente con la víctima, y es muy pocas las veces que se consigue en flagrancia al autor del delito. Y la prueba ontológica, como el autor a veces del delito se encuentra en frustración o busca dominar a la víctima, a veces la muerde, y bueno,
se realizan pruebas para así determinar, pruebas dentales para así determinar si la mordida coincide con la del autor o del sospechoso a la hora de la investigación. Y bueno, tenemos que eso lo teníamos allí como una de las bases legales. Entonces vamos a pasar a las bases legales que hablamos del Código Orgánico Procesal Penal, artículo 22, que es muy importante. Tenemos que hablar también de lo tipificado en el título 8 de los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de la familia, en el artículo 374 y 375 del Código Orgánico Procesal Penal, el Código Penal venezolano. Y en el Código Orgánico Procesal Penal, el artículo 22 que ya les mencioné, que es las pruebas de apreciación, que a la hora de que el juez pueda emitir el fallo tiene que basarse en esto. Tenemos también que la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 43, nos habla sobre la violencia sexual, que se lo definí anteriormente, y nos habla sobre las agravantes, que en las agravantes siempre va a estar que si la persona es un miembro de la familia, eso le va a aumentar la pena de un cuarto, un tercio de la establecida. Y de la penetración, que también establece, nos da a saber que la violencia sexual se puede dar por vía oral, anal y vaginal, siempre con el mismo objetivo, que es saciar el apetito sexual del autor del delito. En la ley orgánica para en la LOMNA también tenemos el artículo 259, habla del abuso sexual a niños y a niñas. Se da mucho en estos casos, y bueno, cuyas agravantes van desde un cuarto a un tercio de la pena, donde el autor del delito, la pena impuesta para ello será de 2 a 6 años. En el artículo 260 de la misma ley de la LOMNA habla del abuso sexual a adolescentes en contra de su consentimiento, y será penado conforme conforme al artículo anteriormente mencionado. Y en ese mismo artículo nos hace saber que bueno, la violencia sexual a veces se da en adolescentes y en niños, y también en personas mayores, pero en este caso el autor del delito se aprovecha de la poca experiencia de los jóvenes para poder hacer llegar al acto sexual y poder aprovecharse de ellos, que esta es una de las que más se da a diario en la calle, porque los niños no tienen experiencia, a veces son inocentes, no tienen conocimiento al respecto, y bueno, en los adolescentes ocurre lo mismo. Pero bueno, esto fue todo, muchas gracias.